Pues empezamos la mesa aquí con Eleazar y con la doctora Leticia para hablar esta situación en las plataformas que han presentado los candidatos a la presidencia. Se ha hecho como un esbozo respecto al tema. ¿Ustedes realmente han encontrado en alguna de estas propuestas, en alguna de estas plataformas, ese sentir, esas necesidades que los migrantes están pidiendo, se necesitan ante estas políticas, sobre todo en este contexto del gobierno de Donald Trump, que ha sido tan amenazante, ¿no? Sobre todo con los mexicanos? Bueno, por parte de nosotros, de Deportados Unidos en la Lucha, propuestas que hayamos escuchado, desgraciadamente, muy vagas. Ellos como que la mirada la tienen hacia otro lado. No ven la realidad de nosotros, no ven la realidad del deportado, del retornado. Creo que estaría de lujo que ellos pudieran voltear hacia nosotros, porque analizando a todos los candidatos hasta ahorita, no hay una sola propuesta que de verdad se nos haga interesante. Tenemos casos muy, muy fuertes. Hace 8 días llegó un compañero en silla de ruedas. Nadie ha volteado a vernos, nadie ha volteado a ver qué pasa con uno, qué necesidades tenemos, qué necesidades tiene alguien de tornado cuando no tienes a nadie en la Ciudad de México ya. Esta persona fue 48 años en California, no tiene familiares aquí y nadie ha visto por él, más que, bueno, nosotros hemos estado ahí con él, buscando apoyos de parte de los grupos activistas que están ahí. La doctora Unicio, una de ellas, que nos ha ayudado bastante, pero no tenemos ninguna propuesta que se nos haga interesante o que en realidad, digamos, ya están volteando a ver a todos los que estamos regresando, que nos están regresando por las malas, por Donald Trump que tiene es muy racista. No entendemos qué está pasando y no entendemos por qué el gobierno mexicano se está quedando con los brazos cruzados, no está haciendo absolutamente nada. No. Sí, claro, no se han sentido respaldados por el No, gobierno. Para nada, no, para nada. Doctora Leticia Calderón, ¿qué nos puede decir al respecto sobre este tema? Pues, primero que nada, un saludo por allá también a Deportados Unidos en la Lucha, hoy con Eleazar ahí, que les mando un saludote, Virginia también. Pues yo comentar que en realidad yo veo que en esta etapa de promesas, lo que es interesante es que se puedan después cristalizar algunas, porque son muy vagas, muy generales, pero que en ese sentido, también en el acento de las promesas está el rumbo que podría tener cualquiera de las opciones. Y yo sí decirles que veo claras diferencias. Miren, el otro día tuvimos la oportunidad también de compartir por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México el foro donde se presentaron 3 de las propuestas sobre migración de los presidenciables. Y fue muy interesante porque realmente hay una diferencia, por lo menos en esa presentación, y ya leyendo detalladamente sus programas referente a lo migratorio. Una, que sí, y esto es algo que recupero de lo que Eleazar está diciendo, si no se distingue claramente los diferentes procesos de la migración, pues no se puede o no se podría eventualmente atender a cada grupo porque tienen condiciones muy específicas, muy diferenciadas. Pero en términos así muy generales, hay cosas donde yo sí veo, les decía yo, que en las promesas también hay digamos, formas o maneras de ver diferente cada propuesta. Por ejemplo, una tiene que ver con que la doctora Olga Sánchez Cordero mencionó a nombre de la coalición López Obrador, de esta coalición de Morena, la posibilidad de que México, por ejemplo, tenga un trato muy diferente respecto al tránsito que pasa por nuestro país, una. La otra, un tema que tenía que ver con eliminar la cuestión de detención migratoria, que de hecho en nuestra legislación está prohibida. Y la otra que tendría que ver también con avanzar en lo que ya se ha hecho en la Ciudad de México, que tiene que ver con una legislación mucho más amigable en términos de ciudad refugio, pero pensando en país refugio. No sé qué tan viable, por eso lo digo, tal vez son promesas, pero lo interesante es que como promesas pintan un horizonte al que uno quisiera llegar como sociedad, como colectivo. Esa es una. Y contrastando, bueno, la propuesta que ese día planteó el representante por la coalición del PAN, de Ricardo Anaya, estaba el doctor Jorge Castañeda, y él hizo más bien una serie, puntualizó cosas que le parecía que tendrían que hacerse muy así concretitas,
casi que hagan de cuenta operativas, en el sentido de que cuando alguien regrese le estén dando agua y le den su información y su credencial del INE, o sea, una cosa como muy operativa que, ojo, a mí me llamó la atención porque no corresponde a lo que es bastante detallado y, por cierto, bastante interesante, que es la propuesta en papel de esta coalición. Entonces, lo que estamos viendo aquí es tal vez un escenario muy amplio, muy general, de que cada uno va diciendo, y también dependiendo al público al que se le presente, ¿no? Hago mención de este evento porque era un evento de gente experta en temas de migración y de migrantes. Entonces, claramente ir a decir algunos lugares comunes, pues no servía demasiado, porque pues ahí estábamos gente que hemos trabajado y conocemos de este tema hace tiempo. Pero yo creo que tiene razón Eleazar, que en el tema del retorno es donde yo veo mucho más débil la postura de todos. La señora Margarita Zavala incluso no menciona ni siquiera el tema en ese foro, y yo vi su plataforma y es un tema que está ahí como nada más mencionado, cuando creo que es uno de los temas más sentidos en este momento. Entonces yo lo plantearía así, como algo general, pero no dejo de insistir. Son promesas, ojo, no son programas de acción, y en ese sentido sí hay que ver esas promesas cómo se podrían traducir en términos ya concretos. Claro, maestra, muy bien. Y tenemos ahora en la línea también a la doctora Alma Eunice Rendón Cárdenas. Ella es doctora en políticas públicas, experta en migración y prevención de la violencia y del delito. Fue titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en la Secretaría de Relaciones Exteriores de 2012 a 2016. Ya la habíamos presentado, pero bueno, ya la tenemos en la línea. Muy buenas tardes, doctora Rendón. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué nos puede decir sobre este tema que ya abordamos con Eleazar y con la doctora Leticia Calderón, sobre esta ausencia, digamos, concreta, sobre este asunto concreto de la migración, de cómo se va a tratar dentro de las plataformas de estos candidatos, y que pues lo hemos visto pues difuso, ¿no? Como bien lo decía la doctora Leticia Calderón, como un poco en términos muy abstractos, pero nada concreto. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Mira, nosotros desde Agenda Migrante hicimos un análisis de las plataformas de todos los candidatos. En términos de la plataforma, que ahí creo que ya se mencionaba, hay dos cosas. Uno es las cosas que dicen tanto el equipo de los candidatos como los candidatos, y otra es la que tienen escritas en sus plataformas. Y creo que esto pasa en todos los casos. Los que más pobres tienen las plataformas escritas son el Bronco, que en realidad no tiene ninguna propuesta, ¿no? Más que una que dice bajar impuestos para incentivar la inversión privada y generar empleo para que la gente no tenga que irse. Es la única propuesta que hay del Bronco. Y Margarita tiene 4 o 5 puntos, pero la verdad bastante generales de política exterior, más allá de lo que ella ha dicho. Y bueno, las plataformas más completas sí son las de Morena, las del PRI y las de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en cuanto a lo escrito. Hay algunas cosas que llaman también la atención de esas plataformas. Recordemos que también el candidato del Frente hizo hace un par de semanas una rueda de prensa en donde dijo algunos puntos de lo que quiere trabajar, ¿no? Creo que el lugar común en todos es la defensa. Todos hablan de proteger y defender a los mexicanos ante lo que está sucediendo. Creo que lo que nos faltaría son los detalles, ¿no? De cómo llevar a cabo esa defensa. Creo que está ausente ahí sí de todas las plataformas el tema del empoderamiento, la vinculación y la inserción de la comunidad en Estados Unidos, que como sabes pues es muy importante, porque si estuviéramos empoderados, vinculados e insertados esos 35 millones de personas de origen mexicano que hoy radican en la Unión Americana, no estaremos sufriendo lo que hoy sufrimos ante Trump o ante cualquier política antimigrante que pudiera estar en marcha. Entonces creo que esa es una tarea pendiente que se tiene que proponer a través de la educación, de la vinculación económica, de la misma ciudadanía. Hay 2.7 millones de personas de origen mexicano hoy en Estados Unidos que no tienen ciudadanía y pudieran tenerlo porque cumplen con los requisitos, y es parte pues, de lo que se puede mover a través de este empoderamiento y de algunos programas muy específicos. En cuanto al tema de retorno, también muchos hablan pues, de apoyar más las áreas de protección en los consulados. A mí me han tocado varias giras con el INE en Estados Unidos con representantes de los partidos. Nosotros mismos como Agenda Migrante, en coalición con más de 10 grupos en Arizona, hicimos una agenda migrante con los partidos políticos, con los representantes, y bueno, todos mencionaban
tanto en la relación bilateral tener una postura más firme, pero creo que nos falta el detalle de la postura firme, ¿no? Negociaciones integrales, en fin, varias cuestiones que se podían detallar ahí. Y por otro lado, todos hablan también de ese fortalecimiento consular. Algo que creo que hay que cuestionar es, hubo un presupuesto adicional con el que se hicieron las defensorías en los 50 consulados en Estados Unidos, y ese presupuesto no se volvió a dar para el 2018. Entonces, ese año que hay más detenciones, que sí, por fin, lo que habíamos dicho nosotros, estamos viendo ya más deportaciones. El año pasado hubo una pequeña reducción y el INAMI con eso salía a decir en todas partes que nada más era el lenguaje de Trump, pero que veíamos incluso menos deportados que con Obama. Pues ya estamos viendo cómo cambia la balanza. El año pasado vimos con los datos de Homeland Security un aumento del 42% en los arrestos de connacionales por allá. Se triplicó el número de personas arrestadas sin ningún perfil criminal, simplemente por su perfil racial, fueron detenidas. Estamos viendo cosas muy preocupantes y el día de mañana tenemos una rueda de prensa con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para anunciar estos cambios, o más bien para alertar sobre estos cambios, como es que hoy uno de los criterios que están metiendo para el trabajo de los jueces migratorios, además de que están metiendo jueces nuevos de tiempo completo, están poniéndole un indicador de ir solucionando estos casos. Recordemos que hay 650,000 casos pendientes y todo eso pues, puede verse convertido sin duda en deportación. Entonces, finalmente, en el tema del retorno, que ya lo hablaban ahí tanto Leticia como Eleazar, me parece muy importante decir que sí hay algunas propuestas que tienen en las plataformas, pero que sí falta ahondar, y con lo que hemos dicho, además el libro que nos tocó escribir este año, de Retorno Migrante, creo que lo enfatiza muy bien, y lo hemos platicado mucho con la gente de Deportados por la Lucha, que pues quién mejor que ellos, que lo han vivido en carne propia, para explicar esto, que lo que se requiere es transar de una visión, a través del programa Somos Mexicanos, hoy de la Secretaría de Gobernación, que pone el acento más en la recepción no inmigrante, es decir, te recibo, sí, te doy a lo mejor tu lunch, te doy dinero para que te regreses a tu lugar de origen, ¿no? Te doy unos trípticos para que tú veas la oferta laboral que a lo mejor hay ahí en la bolsa del trabajo normal, pero al final no hay nada más allá. Entonces requiere un modelo mucho más empático y que transite de esta visión de recepción a una visión que ponga el acento en la reintegración emocional primero que nada, poner psicólogos en los 11 puntos en la frontera, en los 3 vuelos a la Ciudad de México, en lo emocional, en el acompañamiento, por ejemplo, de grupos como DUL, ¿no? Y de otros grupos de sociedad civil que conocen muy bien el fenómeno, a que puedan acompañar a los recién llegados. Eso ayuda mucho también emocionalmente. Y luego ya el tema, por supuesto, educativo, laboral, social, económico y comunitario. Y todo esto pues tiene sus vertientes. Y algo muy importante, creo que hay que diferenciar. No es lo mismo un migrante que estuvo un año allá y lo deportan, alguien que estuvo 20 años, alguien que tiene hijos, alguien que verdaderamente cometió un delito. Otra perspectiva que no estamos viendo tampoco con mucho énfasis, salvo un par de menciones en las plataformas, es el tema de los niños. Los niños migrantes tienen una diversidad también de características. Por ejemplo, el niño que retorna, le hacen bullying en la escuela porque no habla español. El niño de circuito, que es un fenómeno que estamos viendo cada vez más en la frontera, que el crimen lo utiliza para delinquir justamente en estas fronteras. Y también tenemos los menores no acompañados, que hoy, además, pues, ante la nueva normativa estadounidense de criminalizar a los padres de estos niños, pues vamos a ver cada vez más tanto estos niños como otro tipo de poblaciones, como ya vimos a los haitianos el año pasado, poblaciones varadas en el intento de entrar a Estados Unidos. Entonces yo creo que todo eso tiene que tener consideraciones en el retorno y en el refugio, que ha crecido en los últimos 5 años pues de manera exorbitante en nuestro país, ¿no? Más del 1026%. Ayer estuvimos con ACNUR justamente pues revisando el fenómeno, cómo sí tiende a crecer. Y bueno, no tenemos tampoco políticas de integración reales para estas poblaciones, los tiempos todavía tardan mucho. Hay que mejorar el INAMI, hay que ponerle una visión humanitaria también al INAMI, no solo policíaca, ¿no? Y también las otras áreas como Comar se vuelven muy importantes en esto, ¿no? Por supuesto, sí. Muchas gracias, doctora Eunice. Bueno, Eleazar, y entonces desde tu experiencia, ¿no? Cuéntanos un poquito, y también desde ahí, ¿tú qué establecerías como el principal o el primer paso a dar, digamos, dentro de estos programas de acción de los que nos hablaba la maestra Leticia, la doctora Leticia, perdón? ¿Tú qué hablarías a partir de tu experiencia? Vamos, es que mi experiencia es
Muy diferente. Somos muchas experiencias. En la mía yo creo que el gobierno tiene que empezar a ver lo que es la separación familiar. Ese punto casi no lo tocan, es más, ni lo tocan. Y la separación familiar está afectando a todos. A todos, la gran mayoría de los que están retornando o deportando, somos padres que fuimos a Estados Unidos con un sueño, y ese sueño es truncado ahorita por las leyes migrantes de Donald Trump, donde el perfil racial, como dice la doctora Eunice, es muy obvio que te paren ya. Caminando te paran y enseguida vámonos. No tienes ID, no tienes identificación, entonces enseguida te avientan. México pues debería de empezar por ese lado, donde los psicólogos son muy urgentes. Ya hace como 6, 5, 7 meses más o menos, una persona se quitó la vida en el puente, pero muchos de nosotros llegamos con la depresión de querer quitarte la vida cuando de repente pierdes todo. En un segundo pierdes todo. En un segundo todo lo que hiciste en 10, 15, 20 años se te quita. Te lo quitan, y lo peor, te quitan a tu familia. Te avientan a un país que es tuyo, pero no es tuyo a la vez. No es tuyo porque tú en tu país recibes maltratos, recibes más discriminación que allá. Y se hace increíble todo eso. Aquí, como dice la doctora, los niños con un poquito de español sufren mucho bullying. Uno mismo hablas, pues tú sientes que hablas como igual, pero hablas diferente. Y a eso es síntoma para que te ataquen, te asalten. Es muy difícil. No se entienden muchas cosas. ¿Tú te fuiste solo con tu familia o cómo fue tu proceso? Con mi familia. ¿Con tu familia te fuiste? Con mi familia. Mi familia se queda allá. Mis 2 hijas están ahorita como por lo del programa de DACA, pero preocupadas porque ese programa también está en el limbo, no sabemos qué va a pasar. Y ellas están preocupadas, y a mí me preocupa también que ellas vengan a mi país, porque yo sé que aquí van a correr peligro. Yo sé que aquí yo no voy a estar a gusto, tranquilo, si yo me salgo a algún lado y ellas van a trabajar a la escuela. Entonces, ¿qué va a pasar con ellas? Y así como ellos, muchos jóvenes están preocupados o con miedo de que se vaya a terminar esto del programa DACA. Al parecer el señor Trump nada más si amanece de malas lo va a quitar, dependiendo de la noche que él tenga. Y siempre es desquitarse con el hispano o con el mexicano. Claro, sí, su política racial hacia los mexicanos ha sido tan evidente y pues nos duele mucho. Sí, duele bastante porque vemos que el gobierno mexicano no nos apoya. Estando tú allá, bueno, a mí me tocó en lo personal ir al consulado, y el consulado te trata como que si fueras a pedirle limosna, porque todo te lo vende, pero te trata mal. No te da la atención que tú crees merecer del gobierno mexicano. También te tratan con desprecio, humillante, o sea, es muy... A mí me gustaría que se hiciera como que revisaran eso, y los revisaran a ellos y les dieran un poquito de... ¿Cómo se dirá? Los capacitaran bien y que de verdad se llevara a cabo todo eso, porque todo ese tipo de burocracia la vives aquí en México. Cuando llegamos nosotros sin ningún documento, todo mundo te da la espalda. El único documento que nos dan es la carta de deportación, que te dicen que es una identificación. No te sirve de nada, nadie la acepta. Tú con eso no puedes ir ni a cambiar los 10, 15 dólares que traes en la bolsa. Tienes que pedirle ayuda a alguien. Por eso mismo se hizo DUL. Viendo todo eso que pasamos nosotros vamos al aeropuerto y estamos haciendo el acompañamiento que varios han recibido ahorita, de que no saben cómo viajar del aeropuerto a donde ellos vivían antes, porque está todo cambiado. Ellos no pueden cambiar $1 porque no tienen una identificación, no traen acta de nacimiento. Tus papeles te los quita migración cuando te detiene, te rompe todo y te lo echa a la basura y te avientas sin nada. Te esposan, te suben al avión y 10, 15 minutos antes de llegar a la Ciudad de México te empiezan a soltar. Y hasta aquí ya es donde te sientes medio libre. Entonces, sí sería muy bueno que algún candidato de verdad pusiera algo en la mesa, pero que fuera real, que no fueran solo propuestas, como parece ser que nosotros desde Estados Unidos veíamos que a México o al pueblo mexicano lo dormías con promesas, y la gente feliz porque les habían prometido lo mejor. Cuando entraba el candidato les quitabas toda esa promesa con acciones, y acciones muy al revés de todo lo que habían prometido. ¿Y no han recibido alguna invitación sobre alguno de estos candidatos para platicar, por ejemplo, con organizaciones como a la que perteneces? De los candidatos directamente no. La doctora Eunice está haciendo por ahí en una reunión donde nos va a invitar, estamos invitados ya, pero directamente de algún candidato no.
Ninguno. Sí, qué lamentable. Y bueno, también porque creo que hay que atender, ¿no? En dos dimensiones esta cuestión de los migrantes, como tú bien dices, es tu caso, Eleazar, los que son deportados y los que están allá, ¿no? Exacto. También en esta incertidumbre de qué va a pasar. Entonces, al respecto, doctora Leticia Calderón, ¿cómo ve esta situación también? Bueno, pues es que están hablando de un mundo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a regresar al tema original del que platicábamos de las plataformas de los partidos, porque me parece que hay una parte muy interesante en las mismas plataformas y en la presentación que los voceros hacen, pues porque también se tienen que hacer responsables de lo que están diciendo. Y en ese sentido, claramente hay una diferencia, por ejemplo, cuando se plantea una postura de poder exigirle al exterior dando. Es decir, cambiando también desde México la condición y la lógica con la que se ha tratado el tema de la migración, que es amplísimo, no tal cual lo han relatado ahora, pues tiene muchas vertientes, muchas problemáticas y muchos duelos. Entonces, si no lo ves como una cuestión que cubre tantos espectros, pues obviamente te abruma. Eso por un lado. Y por el otro, entender que hay algunas pues de las propuestas que lo que plantean es, bueno, modificar, mejorar, darle un giro, hacerlo más eficiente, pero parten del mismo esquema. Por ejemplo, plantearse que el Instituto Nacional de Migración es el ente que debe de seguir regulando, como lo ha hecho hasta ahora, el tema migratorio. Y hay otra postura que dice, no, vamos a modificar la lógica desde la cual se ha trabajado el tema, por ejemplo, del tránsito migratorio en nuestro país, por ejemplo, el tema mismo del retorno, que el programa de Somos Mexicanos está muy cuestionado por la mayoría de los actores políticos que trabajan en el tema de migración. Entonces, el énfasis sí importa, porque el énfasis, como lo estamos viendo, tiene que ver con seguir como vamos y nada más darle una chaineadita, como se diría, o vamos empezando a pensar con un tema muy diagnosticado. Por cierto, Virginia, que este es un tema que se ha estudiado mucho en nuestro país, hay mucha gente muy experta, hay un sinnúmero de documentos desde hace muchísimos años, mucha información que también nos permite tener claridad y poder ir como con una cuestión de bisturí a tema por tema. Por ejemplo, se menciona esta cuestión de los mexicanos en Estados Unidos, toda esta relación, que si se deberían empoderar o no, lo mencionaba Eunice, y ese es un tema interesante, porque no estamos hablando de una comunidad que se formó los últimos 10 años, sino los últimos, si no 50, se desde 70 años como proceso histórico. Entonces, en ese sentido, es ver realmente cuál es el vínculo que el país quiere tener con esa comunidad que realmente ya está, obviamente, conformada y vivencialmente en el país al que pertenece. Donde el problema empieza es cuando la cuestión legal no permite que las personas se instalen abiertamente en un lugar y vuelve un horror volver a su país de origen. O sea, esto que es tan dramático como lo comenta ahora Eleazar, pues es tremendo, porque estos son ciudadanos mexicanos que podrían regresar pese a todo, con todas las dificultades, pero se enfrentan a la situación que enfrentamos la mayoría de los mexicanos, unos más, unos menos, de inseguridad, de violencia, de desempleo, de bajos salarios, y que el problema no es solo regresar, sino regresar a esas condiciones que con una diferencia, con una situación distinta, pues podría ser mucho más leve. Entonces, ver todo el acento en lo que está ocurriendo con Estados Unidos, o como lo planteaba en su momento, hago mención al doctor Castañeda, porque él es que presentó el programa por parte del señor Anaya, bueno, que hablaba de la relación bilateral, me parece que ahorita Eunice lo mencionó igual. Yo creo que es una visión un poco acortada a lo que dicen las plataformas, a lo que dicen las plataformas de los candidatos, de los partidos, porque, por ejemplo, mexicanos hay también en otras partes del planeta. Y en ese sentido, podemos decir, no, bueno, es que nos desborda. Por eso, porque el tema migratorio tiene que ser estudiado desde diferentes perspectivas y políticamente responder desde esas diferentes perspectivas, desde mi punto de vista, ¿no? Porque si no, bueno, obviamente. Quiero retomar un tema que me parece importante, el de México como país destino, como país de integración. Hay un punto en el cual no hemos ni llegado a un punto que realmente pueda siquiera alarmarnos. México sigue siendo sobre todo un país de tránsito. La integración es muy complicada porque de por sí, digo, si para los mismos mexicanos es difícil integrarse, hay cuestiones muy básicas que se podrían resolver de manera muy, muy acelerada y no se han hecho desde los últimos 10 años. Ese es un tema que no empezó con Trump, ojo. Ese es un tema que ha sido parte de la historia de la migración, siempre ha habido deportaciones y claro,
El acento se ve mucho más ahora porque pues, Donald Trump es una gente muy vociferante y una gente muy, digamos, muy desagradable en el acento, de la manera en decir las cosas. Pero ciertamente esto sí provoca una nueva circunstancia que no hay que exagerar, porque cuando decimos que hay un momento exorbitante en el sentido de los números, bueno, es que México ha tenido una bajísima presencia de extranjeros en el país, y frente a esto, aumentar de 3,000 a 7,000 solicitantes de asilo en nuestro país, pues realmente sigue siendo muy poco respecto a una población de 130 millones de habitantes. Y ojo, hoy en Chile hay 300,000 solicitudes de refugio, y por tanto podríamos ver en nuestros vecinos cómo están respondiendo a esto sin, digamos, sin que siquiera sea un problema acá. Claro. Y ojalá eso se pudiera integrar en las plataformas, porque no lo hemos visto, No. pero creo con certeza que esto se va a empezar a ver con más claridad muy pronto, porque Por vamos a tener el supuesto. debate que se va a hablar de este tema. No, y seguiremos también debatiendo aquí desde Prisma RU, ya le estaremos invitando, doctora Leticia Calderón, muchas gracias, ya nos queda poco tiempo para seguir hablando sobre este tema interesante. Doctora Eunice Rendón, para cerrar ya esta mesa sobre esto que dijo la doctora Leticia Calderón, estas cuestiones concretas, estas políticas públicas que se tendrían que abordar, ¿cómo podemos cerrar este tema, doctora Eunice? ¿Qué usted plantea al respecto? Sí, mira, yo te diría dos cosas también hablando de las plataformas y de las instituciones que, como yo decía, sí requiere un INAMI y las demás instituciones como la Unidad de Política Migratoria, el ACOMAR, el mismo IME, una coordinación mejor entre estas entidades. Y ahí hay una propuesta interesante de Morena, porque en su plataforma proponen reorganizar el INAMI, una coordinación intersecretarial y una oficina especial para migrantes, que además con una capacitación de las personas que trabajen en este instituto en la parte de campo, con una sensibilización de derechos humanos para todo ese tránsito que vemos, para esa llegada, en fin, para las diferentes tareas. Me parece que esa es una propuesta interesante. Del lado del frente, una propuesta interesante que no mencionamos, me parece que es el tema de rehacer o renovar el 3x1, que ha sido un tema muy importante para los migrantes, pero que creo que se ha perdido en el camino, y darle una visión mucho más productiva y una visión, pues ahora sí que de quitarle toda la corrupción que de pronto este programa ha tenido. Y en cuanto al tema del aumento, a mí sí me gustaría ahí con números, ¿no?, contestar algunas cosas. Sí ha crecido el refugio en nuestro país. Aquí con datos oficiales del ACNUR te digo que en 2013 teníamos 1,296 personas que pidieron refugio, en 2015 3,424 y en 2017 pasamos a 14,596. Si eso no nos parece un aumento, pues no sé qué nos va a parecer un aumento. Claro. Entonces sí es muy importante, ¿no? Y creo que el tomar a la ligera las cosas de pronto ha sido el problema. Yo trabajo directamente en las fronteras y te puedo decir que se ha duplicado el número de deportados en los últimos 2 meses, porque estamos viendo que se destraban estos procesos, y lo que creo que hay que tomarlo en cuenta más que para alarmar es para sí tener políticas públicas preventivas de integración. Sí hay más gente que se va a quedar en México al no poder entrar a Estados Unidos. Yo estuve la semana pasada en Tijuana y ese es el fenómeno que estamos viendo con las personas. Doctora, pues claro, es muy importante, y pues queremos hacerle la invitación para próximamente hacer una mesa y seguir con este tema que, como ustedes, las especialistas lo han dicho, es complejo, ¿no? Tiene muchas aristas que abordar, y bueno, pues esperemos que contar con su participación y opinión al respecto. Así que le agradecemos mucho que el día de hoy nos haya acompañado, doctora Alma Eunice Rendón, doctora Leticia Calderón Cholis, muchas gracias, y gracias a Eleazar Hernández de Deportados Unidos en la lucha que estuvieron aquí en esta mesa para hablar sobre migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Virginia. gracias. Eleazar, nos vemos. Claro que sí, por ahí estamos viéndonos. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.